Bueno, pues vamos ahora a ver el T-Stab, que es el componente más prolijo de calcular, más pesado quizá, y recordad que consiste en una chapa con una cierta longitud, anclada con una serie de tornillos, en este caso, para este modelo sencillo, una fila de tornillos, y traccionada por otra chapa transversal. En nuestro caso, ¿cuál es ese T-Stab que vamos a calcular inicialmente? Bueno, vamos a empezar por la fila de tornillos exterior. Para esa fila de tornillos exterior, el modelo que vamos a considerar es: dividimos la chapa en dos, desde un punto de vista puramente especulativo, y colocamos esta parte de la chapa por debajo, de manera que obtenemos un casquillo. Las medidas de ese casquillo, pues las que vamos a utilizar en la formulación que nos da el eurocódigo, aparecen aquí. Fijaos que tenemos por un lado el MX, que es la distancia desde la fila de tornillos hasta la formación de la charnela, EX, que es la distancia desde la fila de tornillos hasta el borde de la chapa, medido en la dirección del casquillo, ¿vale? Y luego además transversalmente tenemos la medida BP y W. BP es la anchura de chapa y W la distancia entre tornillos. Por otro lado, también el eurocódigo nos define una medida E, que es desde el tornillo hasta el borde de la chapa, en dirección ortogonal al casquillo. Y de momento eso es lo que necesitamos para este primer casquillo. Vale. Una primera cosa importante es obtener todas esas medidas. Bueno, aquí es importante la precisión. Si tenemos una soldadura de grosor o de garganta 7 milímetros, pues la proyección horizontal de esa soldadura medirá 7 por raíz de 2. Y a 0,8 veces esa distancia se forma la charnela. Es decir, que desde este punto hasta la línea roja, que es la línea donde estoy suponiendo que se va a formar la rótula plástica, hay 0,8 veces por A por raíz de 2. Bien, de manera que como sabemos que aquí del eje del tornillo a la cara del perfil hay 45 milímetros, pues tendremos 45 menos 0,8 por 7 por raíz de 2. Vale, esa sería la distancia MX. La distancia EX, que nos pedía la norma, serían los 45 milímetros. La distancia E, que nos pide la norma, serían los 40 milímetros desde el eje del tornillo hasta la cara exterior. 100 milímetros era la separación entre los tornillos, es la distancia W, y BP, la anchura de chapa, 180 milímetros. Entonces, de momento tenemos las medidas para la cara superior. Vale, con esas medidas, recordad que aplicamos los criterios de la tabla 6.6 del eurocódigo. Estos son las longitudes efectivas de los T-Stab para una chapa desbordante, una chapa frontal, y en concreto para la parte desbordante, que es la primera fila, la fila que está situada fuera del ala traccionada de la viga. En este esquema, pues tenemos que hacer por un lado patrones circulares y por otro lado patrones no circulares. Básicamente examinar estas fórmulas que ven aquí y quedarnos con los valores más pequeños para saber cuál es en realidad la longitud efectiva, que de acuerdo con este dibujo podría parecer que esa longitud efectiva es la mitad de la anchura total de la chapa, y generalmente en muchos casos es así, pero podría no serlo, depende de las proporciones entre las chapas, distancias de tornillos, etcétera, etcétera. Entonces, para garantizar, para averiguar ese valor, tenemos que entrar en estas expresiones, que lo que hacen es un barrido por posibles configuraciones de rotura para buscar la que ofrece la menor longitud efectiva. En estas expresiones, pues intervienen, como veis, los valores MX, W, E, EX y BP, ¿vale? Bueno, la mejor forma de hacer esto es en una hoja de cálculo. Entonces, en la hoja que ya teníamos preparada, pues yo he ido añadiendo los valores que necesitamos. Voy a partir de un grosor de chapa de 15 milímetros
¿vale? Las dimensiones de la chapa ya las tenemos definidas. Fijaos que voy a incorporar aquí este valor que es el momento resistente de la chapa. ¿Cómo lo calculamos? El momento resistente de la chapa es simplemente un cuarto, 0,25, de el grosor de la chapa al cuadrado multiplicado por el límite elástico del material de la chapa y dividido entre el coeficiente de seguridad, que en España es 1,05. ¿vale? Eso nos da un momento unitario para 1 milímetro de anchura de chapa, 14,7 kN por milímetro por cada milímetro de chapa. Si la chapa tiene, por ejemplo, 180 milímetros de grosor, pues el momento plástico de esa línea de rotura de 180 milímetros de longitud será esto por esto. Bueno, hemos volcado aquí las distancias entre tornillos, distancia horizontal entre columnas de tornillos, distancia entre el tornillo y el extremo de chapa, tornillo a cara superior del perfil, etcétera, etcétera. Bueno, con todos estos datos lo que vamos a hacer es verificar el T-stab. Entonces eso, como veis, requiere un montón de cálculos bastante aburridos. Vamos a ir revisando un poco los cálculos. En primer lugar, aquí he apuntado la geometría de los tornillos, ¿vale? Lo que he hecho ha sido pues vincularla con los datos de la otra hoja, ¿vale? Pero básicamente, en esencia, fijaos que MX37,1, V100, E40, EX45, BP180 y M40.8 son los valores que teníamos en este dibujo. Permitidme que lo copie y lo pegué aquí. Vale, pues básicamente son esos valores que veis ahí, ¿no? Fijaos, voy ahora a calcular para ese fila de tornillos exterior los valores que vienen en la norma. Entonces la norma me va dando lo que llama LFCP, que son longitudes efectivas para modos patrones circulares que tienen estas expresiones. Entonces, entrando por ejemplo en esta expresión, sería 2 veces pi por mx. La siguiente expresión, pi por mx más w. Pi por mx más 2e, ¿vale? Donde e, recordad que es la distancia al borde en horizontal. Vale, patrones no circulares, pues 4mx más 1,25, e17, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en cada caso vamos simplemente colocando la expresión correspondiente, ¿vale? Obtenemos con eso una serie de longitudes efectivas. Para el modo 1, la más pequeña de todas va a ser la que va a mandar, y para el modo 2, la más pequeña de las no circulares. Bueno, observamos que en este caso, tal y como habíamos intuido, la que manda es el 50% de BP, es decir, que en realidad nuestro T-stab, nuestro casquillo, simplemente está formado por la mitad de la chapa a un lado y la otra mitad a otro. Es decir, que era un poco lo que nos parecía inicialmente que podía ser, y efectivamente se ha cumplido que es así, ¿vale? Pero insisto que puede haber otros casos en los que no sea ese el caso. Vale, a continuación, con estas longitudes efectivas, vamos a ver si hay o no posibilidad de fuerzas de palanca. La posibilidad de fuerzas de palanca se ve, si vamos a la tabla, bueno, perdonad, esto se me ha pasado a explicarlo, ya lo comenté en una clase anterior, que cada uno de estos modos obedece a una configuración, a un patrón de líneas de rotura. Aquí los tenéis, ¿vale? Ahora volveremos sobre estos de aquí. Vale, indicaba ahora el tema de las fuerzas de palanca. Entonces, fijaos, para las fuerzas de palanca lo que vamos a hacer es ver cuál es la longitud que tenemos entre la cabeza del tornillo y la tuerca, entre la mitad de la cabeza y la mitad de la tuerca. Esa longitud, por ejemplo, con chapas de 15, ahora entraré más en detalle, valdría 57,5, y comparar esa longitud con un valor que vamos a obtener con esta expresión, que es 8,8 veces m al cubo por el área del tornillo, por el número de filas de tornillos involucradas en la rotura, y por la suma de L efectivo 1 y por TF al cubo, ¿vale? Aquí en el fondo lo que estamos haciendo es una expresión que depende de la sección del tornillo y de la geometría de la disposición de los tornillos, ¿no?
Entonces, si realmente tenemos que la longitud real entre la cabeza y la tuerca es menor que esto, quiere decirse que pueden desarrollarse fuerzas de palanca, en cuyo caso utilizaremos las expresiones que están aquí, y si no pudieran desarrollarse, pues utilizaríamos estas expresiones. Solamente va a ocurrir esto cuando tengamos una chapa muy rígida. En ese caso, las fuerzas de palanca no van a poder desarrollarse porque en esta expresión garantizamos que la flexibilidad de la chapa no es suficiente para que esas fuerzas se desarrollen, ¿vale? Recordad que las fuerzas de palanca son estas fuerzas que vienen de que la chapa flecta y el extremo de la chapa pues empuja contra la superficie, contra el otro lado donde tenemos una chapa exactamente igual, ¿no? Vale, pues en nuestro caso, ¿cómo calculamos estas distancias? Bueno, obviamente como tenemos una chapa doble, pues tenemos la configuración de nuestra unión, tiene las dos chapas. Esto sería el forro central en caso de ponerlo, ese forro que puede mejorar el montaje de la unión. Es opcional, por tanto podríamos eliminarlo, pero siempre va a ser más desfavorable considerar esto un poquito más grande, ¿vale? Porque como es mucho más desfavorable en el cálculo que no existan fuerzas de palanca, en principio vamos a ser conservadores, ¿no? Entonces, suponiendo que metemos el forro, suponiendo que metemos las arandelas, consideramos la mitad de la cabeza y la mitad de la tuerca, pues obtendríamos una distancia total de 57,5. Para calcular esta distancia de manera sencilla, os proporciono aquí, para los tornillos, unos tornillos comerciales, el valor de espesor de tuerca, el valor de espesor de cabeza y el valor de espesor de arandela en cada tornillo. Fijaos que la distancia, este trocito de distancia más este trocito de distancia es lo que aquí llamo X. De manera que para un tornillo de métrica 20, que es el que hemos elegido, X vale 22,5. Con lo cual, para calcular toda esta distancia, solo tendréis que coger 22,5 y sumarle las chapas que queráis poner y el forro central si lo hay. Entonces, en ese caso, esto nos daría 57,5. ¿Que incrementamos la chapa a 20 milímetros? Pues sería lo mismo, cogemos las dos chapas, el forro central, y le sumamos la X y nos daría 67,5, ¿vale? Pues vamos ahora entonces a ver ese cálculo. Fijaos que LB asterisco, es decir, el valor de comparación para ver si hay fuerzas de palanca, se calcula como 8,8 por MX, ¿vale? Para el caso de los tornillos exteriores, la M que hay que tomar en esta fórmula es la MX, porque el T-Stab está funcionando en esta dirección. E5 sería el área del tornillo, ¿vale? El número de filas en este caso es una fila, solamente hay una fila en el T-Stab. Recordad que una fila quiere decirse que si yo tengo el T-Stab como una T, T-Stab así, pues una fila sería, digamos, los dos tornillos que tenemos en el T-Stab, ¿no? Cada dos tornillos son una fila. Partido por E28, que sería la longitud efectiva, y por E9, que es el grosor de la chapa al cubo, ¿vale? Bien, obtenemos una longitud LB asterisco de 362 milímetros. Como la longitud LB de nuestra chapa, dos chapas más el forro más la X, es 57,5 milímetros, quiere decirse que sí que se desarrollan fuerzas de palanca. Nuestra chapa es muy flexible en comparación con esta longitud de referencia, ¿vale? Puesto que hay fuerzas de palanca, el último paso ya es aplicar las expresiones, que serían estas de aquí, para el modo 1 de rotura y para el modo 2. En el modo 1 de rotura, 4 veces momento plástico partido por M. Vamos a aplicarlo. 4 veces, bueno, este es el momento plástico de la chapa, lo calculamos como la longitud efectiva del T-Stab multiplicado por el momento resistente unitario, este momento resistente unitario que ya calculamos hace un momentito.
El momento plástico 2, pues lo mismo, pero tomando como base la longitud efectiva 2 y el mismo momento, ¿no? Vale, y ahora ya introducimos en las fórmulas, perdón, tendríamos Ft1, vale, como tenemos fuerzas de palanca, aplicamos la primera expresión, 4 veces el momento plástico partido por la m minúscula, que recordemos que, perdón, estoy en la fila 2, no, estaba en la fila 1, vale, la fila 1, 4 veces el momento plástico partido por la mx. Recordad que para la fila 1 la m es mx. Si no tuviéramos fuerzas de palanca, sería 2 veces el momento plástico partido por mx. Vale. De la misma manera, aplicamos la expresión para la fila 2, perdón, para el modo 2, 2 veces el momento plástico más n, donde n, y esto es bastante confuso, es la distancia al borde, ¿vale? No es el número de tornillos, o sea, no es el número de filas, el número de filas lo llamamos nb. Lo digo porque en la norma española esto no está bien traducido, hay una errata. Y por el sumatorio de las fuerzas de tracción en los tornillos, ¿vale? Y todo eso partido por las distancias m más n, por la distancia de la chanela al borde de la chapa. Si no hubiese fuerzas de palanca, el modo 2 sería igual que el modo 1, no habría diferencia, y entonces sería simplemente este valor de aquí. Nos vamos a nuestra hoja de cálculo y introducimos esa expresión. Con fuerzas de palanca, 2 veces E33, que es el momento plástico 2, más E17, que es la distancia al borde, EX. Recordad que en el caso de la fila exterior, MX y EX reemplazan a M y a E, por E6, que es la fuerza del tornillo, resistencia de un tornillo, y por 2 porque hay 2 tornillos involucrados, ¿vale? Y eso partido por E14 más E17. Vale, pues eso nos daría 225,7. Vale, y por último, el modo 3 sería simplemente 2 veces la resistencia del tornillo. De todos estos 3 modos, el que nos va a mandar es el más pequeño de todos. Fijaos que es el modo 1. En el modo 1 esta chapa rompe con 143 kN de tracción en el T-stab. Entonces ese sería el valor limitativo para esta primera fila, esta fila exterior. No podemos suponer, no podemos dejar, o no va a poder ser posible, por cuestiones de resistencia de la chapa, que los tornillos de esta fila superen 143 kN.